Hablamos al principio, ¿no? Que hay un boom en el medio de esta pandemia. Suena raro, pero bueno, efectivamente, boom por gemelos, ¿no? Sí, bueno, hace unos meses hablamos de esta baja de natalidad en nuestro país, que se comparaba las fechas del 2020 con las de 2018 y se decía que había nacido menos de 2.500 nacimientos en comparación con esta otra fecha. Pero lo cierto es que en el mundo, como dice Clau, hay un boom de nacimientos de gemelos y también de mellizos, ¿no? Porque estamos hablando de embarazos múltiples. Sabemos que los gemelos provienen de un solo óvulo y los mellizos o falsos gemelos, entre comillas, es la fecundación de 2 óvulos. Pero ¿qué está pasando? Hay un boom sin precedentes. Nunca nacieron tantos gemelos en el mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Un 33% más de embarazos múltiples que en las décadas anteriores. ¿Qué está pasando? Bueno, hay varias razones. Es un fenómeno que a grandes rasgos se debe a la extensión de la reproducción médicamente asistida y a la edad más tardía de los embarazos. A medida que han pasado las décadas, las mujeres, quizá por cuestiones laborales, económicas, las familias deciden ser padres más tarde, entonces a veces se requieren, ¿no? Así que hay más probabilidad de tener gemelos si sos un poco más grande. Ya te voy a contar adulta. específicamente, pero eso en parte sí, pero también porque a veces cuando pasan los años uno necesita también esa ayudita de una fertilización asistida o las mujeres que deciden ser madres solas y ahí hay más probabilidad para que nazcan, sea un embarazo múltiple. Que sea más de uno, pero me llama la atención que eso sean también, gemelos. eso además, también. ¿no? Pero bueno, ¿saben cuántos gemelos nacen cada año? Más de 1,6 millones de pares. O sea que eso multiplíquenlo por 2. O sea que 1 de cada 40 bebés. Esto es un estudio que publicó esta semana ¿Este es un truco? No, son gemelos. Iguales. Este estudio lo publicó la revista especializada Human Reproduction, que dice que desde los años 80 la tasa global de nacimientos ha aumentado 1/3, o sea que en los 80 había 9,1 de cada 1.000 partos eran pares de gemelos y ahora son 12 por cada 1.000 partos en el mundo. Un montón. Y es un avance muy rápido, ¿no? Para haber pasado solamente 3 décadas. Bueno, lo que pasa de esto es que es un boom preocupante. ¿Por qué preocupa a la comunidad médica? Porque a menudo nacen por debajo del peso correcto. Sabemos que, en esa cuestión del embarazo múltiple y de todo el proceso de gestación, muchas veces son tomados como embarazos de riesgo, ¿no? Exacto. Suelen ser prematuros también, a veces presentan más complicaciones durante el parto y se sabe que sufren más mortalidad que el resto de los embarazos. Y además, obviamente, son las dificultades que le pasa a los papás de tener que cuidar 2 hijos al mismo tiempo, que también exige un trabajo mayor. Bueno, el aumento de la frecuencia mundial de los gemelos tiene distintas razones que les vamos a explicar ahora. No estamos hablando solo de gemelos, ¿no? Les decía, también los mellizos, o sea, son embarazos múltiples. Los auténticos gemelos, que son monocigóticos, o sea, de solamente un óvulo, nacen en todas partes en las mismas proporciones, con una tasa constante, según este estudio, de 4 partos cada 1.000. O sea, de 4 partos cada 1.000 son gemelos, los auténticos gemelos. Y dice que no varía con la edad de la mujer ni entre las regiones. La reproducción médica asistida, como les decía, comenzó en los países ricos en los años 70 y también contribuyó al aumento de los nacimientos múltiples, al igual que los embarazos tardíos. Y eso que me preguntabas, Clau, ¿por qué cuando la mamá es más grande tiene más posibilidad de tener gemelos? Lo que dice este estudio es que el nivel de sangre de una hormona que interviene en la maduración del óvulo, que es la FSH, aumenta con la edad y hace subir la probabilidad del embarazo. Pero el pico máximo es hasta los 37. O sea que después de los 37 bajan las probabilidades de tener gemelos. ¿Se entiende? Pero a partir de esa edad sí puede suceder con la reproducción asistida. Claro, que la reproducción asistida muchas veces, digamos, son varios los espermatozoides, digamos, para hablarlo de una manera... Los óvulos, los embrios, todo. Exacto, que entonces muchas veces tienen 2 o 3. ¿Y se acuerdan? Embarazos múltiples. ¿Se acuerdan aquella pareja de chicas que hicieron una inseminación y tuvieron 4? Claro, sí. Ahora les voy a dar los datos de Uruguay. Bueno, lo cierto es que lo que nos explicaban también los expertos uruguayos y que también explica esta revista, es que los progresos técnicos en la reproducción asistida hace años ya permiten tener un embarazo con éxito implantando un solo embrión y congelando los que sobren. Por eso se cree que este boom es un pico
que luego va a descender porque ahora se está implantando solamente un embrión. Bueno, ¿qué está pasando en el mundo? Vamos a ver algunos de los datos. En África, la tasa es de 17 partos de gemelos por cada 1000. O sea, estamos hablando de una cantidad, ¿no? Y ahí podemos ver algunas de las gráficas que se mostraban en esta revista y se ve el aumento casi exponencial del número de gemelos cada 1000 habitantes y cómo, bueno, parecería llegar a este pico. Ahí vemos lo que pasa en los distintos países. ¿Por qué en África y en Oceanía y en Asia, digamos, son los mayores? Porque tienen la mayor tasa de natalidad del mundo. Y les vamos a mostrar una segunda placa que muestra cómo el porcentaje gemelar aumenta por continente. También en Europa, donde hay menos nacimientos, también hay más gemelares. O sea, se está dando un boom a nivel internacional del nacimiento de gemelos que probablemente llegue a un pico y luego vaya a descender. Sería interesante conocer qué otras similitudes tienen más allá del aspecto físico, ¿no? Dicen que hay cierta conexión, ¿no? Como más bien emocional y de presentimiento. Mi novio es mellizo, una nena. Y ellos dicen que tienen como cierta, así como dependencia, conexión entre ellos. Mirá. No son gemelos, obviamente, son mellizos, son varones y mujer. Lo que no sé si me parece bien o mal, pero no entiendo por qué siempre los visten iguales, porque son dos personas distintas. Eso es un debate sí, largo. Está bien, elevado puede ser en la divertido. academia psiquiátrica, Entiendo, te digo. Claro, entiendo que en algún momento es divertido, como decir, bueno, somos ¿quién sos? Claro. Pero digo, después cada uno tiene su personalidad, a veces su individualidad. tienen los mismos gustos y piden que les vistan igual. Claro. Bueno, ¿qué pasa en Uruguay? Estuvimos en pero contacto... esto puede ser traumatizante con los años. No, es que también, muchas veces ¿no? se recomienda eso, o los cumpleaños, ¿no? Que los todo cumpleaños, igual. la misma todo torta. junto, todo lo mismo. Bueno, perdón, la interrumpimos, señora Jimena. No, por favor, hablando. es todo muy enriquecedora la charla. Estuvimos en contacto con la Cátedra de Neonatología del Hospital Pereira Rosell y nos explican que estuvieron viendo la calidad de estos datos y no se concluye finalmente a qué se debe este aumento. O sea, hay ciertas teorías, pero sí es cierto que existe este gran aumento del nacimiento de gemelos y de mellizos en el mundo. Y que, bueno, nos explicaban también que seguramente sea por la implantación de más de un embrión, además de las tasas aceleradas de crecimiento poblacional en zonas con alto índice, por ejemplo, en el continente asiático. Bueno, lo que estábamos viendo recién. La cuestión es que tenemos los datos de cuántos casos hay en nuestro país. Recordamos que son los datos del Pereira Rosell, que es el centro de referencia de ACE, y la mayoría de los nacimientos múltiples de Uruguay van a nacer ahí. O sea que quizá no sean referencia para todo el país, sino que es lo que pasa en el Pereira, por eso nos explicaban que sobrevaloraría la real incidencia. Por ejemplo, si un nacimiento gemelar de Artigas, quizá también vengan a nacer al Pereira, porque es donde se le van a cuidar. El centro de referencia, claro. Pero vamos a ver, en el año 2018, de un total de nacimientos en el Pereira de 6.248 nacimientos, 198 fueron embarazos múltiples. En el 2019 nacieron 5.930 niños en el Hospital Pereira Rosell, 161 fueron embarazos múltiples y el año pasado, en 2020, de un total de 5.900 casos, 192 fueron embarazos múltiples. Así que es una alta... rondan entre un 3%. Un 3% de los embarazos del Pereira Rosell son embarazos múltiples. Y el dato interesante es que en el 2019 hubo 2 embarazos triples, o sea, trillizos, y en el 2020 hubo un embarazo cuádruple, que es el que estabas mencionando, Maggie, y hubo 2 embarazos triples. Así que, bueno, bien interesante estos datos. Qué desafío para esos papis. Tremendo, tremendo. Y bueno, y el Hospital Pereira Rosell, que es el uno de referencia, ¿no? En lo que se trata de neonatología y de los cuidados de los recién nacidos. Así que les agradecemos por esta información.